hay varias cosas, muchachos, varias novedades. La primera tiene que ver con el asunto del laboratorio, ¿cierto? Pues, del experimento, lo que estén planeando, ¿cierto? Entonces, primero, los que tengan ya algo, ¿cierto? Tiene que ser, tiene que ser algo ya hecho, ¿cierto? Sino los que tengan ya la idea y sepan más o menos qué es lo que van a hacer. Entonces yo les voy a pedir que por favor, en el archivito de donde están todos los grupos, ¿cierto? Anoten ahí el nombre de lo que van a hacer. Listo. El nombrecito, nada más. Y los que no, entonces anoten ahí, no tengo, ¿cierto? No tenemos, digamos, proyecto todavía. Para entonces mirar a ver si no, yo puedo buscar alguno que otro y sugerirles, ¿cierto? Yo les puedo sugerir algo realista. Digamos, no, sería bueno que ponga el nombrecito. Hágale. Sí, sí, no tiene que ser ya, no tiene que ser ya. Listo, puede ser de aquí a de aquí al viernes, que yo tenga, entonces, para yo saber quiénes no tienen y quiénes sí. Listo. Quienes no tienen, digamos, todavía nada y quienes sí tienen ya algo por ahí planeado, ¿cierto? Profe, Dígame. entonces usted, más o menos, ¿qué nos podría sugerir? O un experimento sencillito, ¿cierto? Con imanes, con resistencias, de pronto hasta simulando por ahí en alguna página, algún montaje. Algo que, digamos, también puede ser circuiticos que cumplan alguna función, ¿cierto? Por ejemplo, que amplifiquen un sonido, o que, digamos, den alguna señal luminosa, ¿cierto? Con un LED, cosas así. Esas son las cosas que yo podría decirles y esas son las cosas que en realidad ustedes, pues, también podrían buscar, ¿cierto? Cosas sencillas que se puedan realizar, básicamente con una visita, pues, a la qué sé yo, donde venden eso, ¿cierto? Al almacén, donde vendan unas resistencias, algún LED, ¿cierto? Cosas así sencillitas. No más, eso es todo. Entonces, sí, digamos, yo tengo por ahí ciertas ideas sencillas que yo les puedo sugerir, ¿cierto? Hay otros que, por ejemplo, tienen medición del campo magnético de la Tierra, eso se hace con un imancito, ¿cierto? Eso también puede ser, pero entonces ya les toca escribirme ahí para que ya yo les haga, digamos, la sugerencia y ya pues ustedes investigan acerca de eso, miran a ver si se lo pueden hacer y, y listo, ¿cierto? Y listo. Pero entonces hagamos ese ejercicio para ya saber entonces a quién se le da alguna sugerencia y a quién no, ¿cierto? Aquí ya lo tiene, pues. Bueno, entonces muchachos, eso por un lado. Eso por un lado, el asunto del laboratorio, los que entonces ya tengan la idea del proyecto por ahí montado, sería bueno que también me mostraran entonces, pues el viernes, ¿cierto? Qué es lo que llevan, ¿cierto? ¿Qué es lo que llevan? ¿Cómo lo planean hacer? ¿Cómo va el asunto? ¿Cómo va el asunto? Sería bueno que el viernes habláramos de eso. Y, bueno, ya van dos cosas, ¿sí o qué? Entonces, primero, escribir el proyecto si se tiene en la tabla de equipos, ¿sí o no? Segundo, si no lo tiene, poner ahí, decir no tenemos. Tercero, entonces los que sí tienen, el viernes, pues, digamos, mostrarme qué llevan. O sea, no es una evaluación, no, simplemente mostrarme qué llevan, listo. Y por último, muchachos, me han dicho a mí, ¿cierto? Los coordinadores, que vamos al parecer a tener, o sea, alternancia, ¿sí? O sea, como que vamos a ir allá a la universidad, los que quieran, opcionalmente, eh, desde la semana que viene, ¿cierto?
los que quieran. Obviamente tienen que ir, los que vayan a ir, deben ser un grupo pequeño. A los demás como que se les va a transmitir desde allá, de la clase. Y eso va a pasar desde la semana que viene, digamos, yo creo que hasta el final. Unas, o sea, son como alternadas, ¿cierto? Sí, sí, a mí me preguntaron solamente por el número de estudiantes, no me han dicho nada más, como, entonces, bueno, pregunté a ver quiénes, a mí solamente me dijeron, avísenles que desde la semana que viene, pues vamos a ir, ¿cierto? Unos, porque es, no, es que es opcional, ¿cierto? A mí tampoco me gustaría, pero es el que quiera, o sea, a nadie se le puede obligar a ir en estas circunstancias por allá, ¿cierto? Bueno, a mí me obligan, ¿sí o no? Pero sí, es opcional, entonces eh, vamos a ver cómo nos va, ¿cierto? Hacemos una clase desde allá y se la transmitimos a los demás. Yo creo que es como una vez por semana, no me acuerdo bien, que vamos allá, como unos poquitos, como máximo como ocho, y hacemos las clases de allá y a los demás se le transmite. 8 los que quieran, ¿cierto? Máximo 8. Pueden ser 2, 3, 4, 5, yo no sé. Los que quieran ir allá al salón. Eh, bueno, y digamos eso yo creo que son las novedades, pues. No, no hay más, o sí. No. Bueno, otra cosa es que hay que ir pensando ya, ¿cierto? En el siguiente quiz. En el siguiente quiz que tiene que ver con capacitancia y resistencia. Hoy vamos a ver, puede ser con combinaciones de capacitores, ya que sabemos calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Entonces vamos a mirar hoy qué pasa cuando hay dos, o tres, o cuatro conectados, ¿sí o no? A una misma batería, no pueden haber dos por ahora. Listo. Y empezamos también después de hacer eso a discutir entonces lo que es la corriente, para hablar la próxima de resistencias, y eso sería como el quiz de capacitores y resistencias. Claro, sí, por, sí, bueno, por, sí, eso, háganlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, muchachos. Vamos a mirar hoy lo que es combinaciones de capacitores y vamos a empezar lo que es la corriente eléctrica, ¿cierto? Corriente eléctrica y lo que es entonces el concepto de la resistencia. Listo, para la próxima hablar de combinaciones de resistencias, posiblemente la ley de Kirchhoff, y de eso sería entonces el siguiente quiz. O sea, no está tan lejos, ¿cierto? No está tan lejos, muchachos. No está tan lejos, hay que ir como eh, apretando por acá porque digamos, no es que falte tanto, ¿cierto? No es que falte tanto, pero si hacemos el quiz pronto, también la sustentación de estos problemas pronto, porque estos problemas, muchachos, o sea, este tema que viene es como demasiado corto, menos mal, y el final también es como demasiado corto. Son como 2 o 3 clases nada más acerca de lo básico de la ley de Biot-Savart y la ley de, qué sé yo, la ley de Faraday, ¿cierto? Eso es lo último, lo último. Y esta segunda parte, aparte de estos capacitorcitos, pues, y de la corriente y las resistencias, eh, ¿qué más hay? Ya ni me acuerdo. El circuito de reset, ¿cierto? Nada más, solamente está esos temas. Entonces, al parecer, no es que nos falte tanto, pero sí hay que, digamos, no confiarnos, ¿cierto? Lo último que les iba a decir, muchachos, es que a mí, honestamente, me sorprendió bastante, no es que yo no crea en ustedes, pero se mostraron demasiado seguros en esas sustentaciones. Parecía que ustedes fueran profesores de física, muchos.
Entonces me parece que les fue bastante bien, ¿cierto? Hubo, pues, más allá de que a algunos les dio, no les dio, tenían de pronto un error por ahí, ¿cierto? De pronto a veces, pues, las metieron diciendo cosas, pues es entendible, ¿cierto? Pero en general a mí me pareció bastante, eh, digamos, bueno lo que ustedes hicieron, ¿cierto? La forma en que hablaron del tema, ¿cierto? Con bastante propiedad, la mayoría. Es que, honestamente, pues, entre todos ustedes, hay unos que sobresalieron bastante porque cualquier cosa que yo me les preguntaba, mismo la tenían clara y después pusieron todo claro. Entonces, sí, parece que ustedes han estudiado bastante según eso, ¿cierto? 5 para todos, 5. Pues no cinco, pues estuvieron casi varios por ahí cerquita, hubo como uno en cinco, creo, uno o dos, los otros 4-6, 4-7, pues eso es súper bueno. Sí, eso es súper bueno, me parecía a mí. Entonces, sigan así, muchachos, ¿cierto? Sigan así, no desfallezcan. En la próxima, otra vez, ¿cierto? Aunque la próxima va a quedar más duro, porque como esos temas son tan cortos, entonces mirar problema para cada uno ahí sí va a estar como más difícil. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿sí o no? Vamos a ver qué hacemos. Bueno, entonces, sí, sí, porque es que depende de cómo nos rinda esta semana, porque esta semana hay que mirar los laboratorios de pronto el viernes, hay que hacer como una clasecita que tenga que ver es con el laboratorio, ¿cierto? Con lo básico, pues, como de pronto alguna herramienta que ustedes pueden utilizar para medir cosas, sobre todo con el celular. Eh, entonces hay que mirar cómo nos rinde, ¿cierto? Yo estaba pensando, digamos, la próxima semana, que el quiz fuera la próxima semana, de pronto sábado, algo así, pero en vista de todos estos compromisos, ¿cierto? Porque yo honestamente no creo que con lo de la alternancia, pues eso de lo más seguro es que vayan a haber muchos problemas, ¿cierto? Con la transmisión, con los que van o no van. Entonces, hay que mirar cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien, pues, pero hay que mirar cómo va a ser eso. Yo no tengo ni idea, ¿cierto? Yo no tengo ni idea de cómo va a ser eso, pero mañana tengo que ir sí, a la universidad a ver qué vamos a hacer allá. Porque la idea sí también es que cuando vayamos allá, sea más que todo para cosas de laboratorio, ¿cierto? Para que miremos los aparatos que hay allá, los utilicen si lo necesitan, ¿cierto? Más que todo es para eso, pero como les digo, hay que ver entonces cómo nos va la semana que viene con ese asunto. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra cosa, muchachos? No, fíjate, es que podemos ver la nota, en el campus no está. ¿Dónde la podemos ver? No, en el campo no, porque yo todavía no he podido manejar eso. Está aquí, Carlos, en el canal. donde se conectó a la reunión, a la sustentación. Eso, en el canal de cada grupo, de cada equipo. Ahí está. Ahí está, cada equipo tiene su archivito ahí, porque es que, donde dice, en el canal, en archivos, ¿cierto? La pestaña de archivos. Ahí dice tal cosa, yo les muestro por acá, más bien, yo estoy mostrando a la nada. Siempre me pasa eso, ¿cierto? Muestro a la nada. Entonces, venga, yo les muestro más bien. Entonces, a ver, ¿cómo es que es esto? Por aquí, pantalla. Haga el hermano, haga el face. Eso, entonces ustedes allá, a mí me aparecen todos, pues, obviamente, ¿cierto? Ustedes les aparecerá solamente el de ustedes. Entonces ustedes se meten, qué sé yo, el 10, ¿cierto? Bueno, por acá. Se mete aquí en archivos y aparece, ¿cierto? O le aparecerá pues el suyo. 10, 8, 9, ¿cierto? Y ahí está, hace 7 horas, aquí y todo. Dice la fecha. Y ahí lo abre y ahí está pues digamos, ítem por ítem, ¿cierto? ¿Qué fue lo que se asignó, etcétera, etcétera, etcétera? Y abajo aparece pues ya la nota como tal, que sería la nota que yo reporte en el portal, pero en el portal pues me han dicho que espere, que ellos me van a indicar cómo se hace el reporte, pero pues todavía no. Bien, entonces vamos a seguir por aquí.
por aquí, muchachos. Si tienen alguna queja, reclamo acerca de la nota, pues obviamente la pueden hacer, ¿cierto? Igual yo traté pues de ser justo con todo, ¿sí? Que bueno, aquí pues de pronto le faltó, entonces ahí se le mermó un poquito, pero un poquito, no, nadie pues tuvo así como errores trascendentales. Y el que tenía errores en el procedimiento, pues se le dijo ya, se corrigió, me imagino que lo habrán corregido después, ¿cierto? Bueno, entonces muchachos, hay que crear el de hoy. El de hoy es... Pues, bueno, La grabación, está grabando. yo estoy grabando y al parecer Julián, eso, o sea, ya casi que va a ser como Julio Pro, ¿cierto? Tengo que poner un tablerito aquí y escribir en el tablerito. Ah, yo tengo un tablerito, vamos a... Debería hacerlo así, ¿sí o qué? Bueno, no, pero no, mejor aquí en el OneNote que tiene todos los dibujos, ¿cierto? Tiene todas las cosas para dibujar. Bueno, entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer hoy, como les decía, es capacitores. ¿Esto qué? Combinaciones está bien, ¿no? Combinaciones de capacitores. Combinaciones de capacitores, muchachos. ¿Cómo así? Ah, pues vamos a poner varios. ¿Sí o qué? A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿cierto? A ver qué pasa cuando usted pone varios capacitores juntos. Entonces, de ahora en adelante vamos a poner aquí unas convenciones. Convenciones. Sobre todo para simbolizar los capacitores. Bien, o sea, no vamos a volver a dibujar las placas paralelas y todo eso, no. ¿Cierto? De ahora en adelante, si usted tiene un capacitor, es más, puede tener la forma que sea, puede ser de placas paralelas, puede ser cilíndrico, esférico, lo que sea, ¿cierto? Usted lo va a simbolizar así. Entonces, un capacitor, usted lo va a simbolizar así. Digamos que este es un cablecito. Bueno, hagámoslo más bien con estas cosas que son más bien, ¿cierto? Más bien quedan mejor que yo dibujándolo. Entonces, digamos que esto representa un cable con el que usted va a conectar el capacitor. Listo, entonces un cable. Bien. Y el capacitor se va a simbolizar por lo que se llama simplemente el par de placas paralelas. Usted lo simboliza así. Obviamente sin estos lados de acá, estos lo borramos. ¿Cierto? Un par de placas. Entonces, eso simboliza un capacitor en un circuito. Por aquí seguirá el cable. Digamos que el cable va conectado pues por allá a otra cosa. Y este otro cable viene de otro lado, ¿cierto? Usted lo simboliza así. Esto es un capacitor de capacitancia C, o sea, tantos faradios, ¿cierto? Tantos microfaradios tiene ese capacitor. De ahora en adelante usted lo va a simbolizar así. ¿Listo? Porque vamos a representarlos de esa manera en los circuitos, ¿cierto? Los circuitos que simplemente son varios dispositivos de estos conectados mediante cables conductores, mediante cables, ¿cierto? Entonces, bueno, es un capacitor. Y el otro elemento que tenemos hasta ahora son las fuentes, las baterías, ¿cierto? Los que proporcionan ahí el voltaje. ¿Cómo son las baterías? Ah, muy fáciles, muy fáciles. Las baterías son muy parecidas al capacitor, ¿cierto? No las dibuja muy parecidas al capacitor, pero, vamos a copiar esta. Eso. Pero con una de las, ¿cómo se llama? De estas, más chiquita que la otra. Listo. Una de las dos rayas más pequeña que la otra. Esta es una forma, ¿cierto? Esto va a ser una batería que tiene un voltaje V. ¿Cierto? Si usted no tiene batería, el capacitor no hace absolutamente nada, no se carga. Usted tiene que tener una batería que le dé un potencial, si no, no pasa nada. Listo. Entonces, aquí, muchachos, en la batería, el lado largo
va a simbolizar para nosotros el lado que es positivo y el lado pequeño es el lado que es negativo, ¿cierto? La batería lo que hace básicamente es mandar electrones. Usted sabe que lo que se mueve son electrones. Electrones que salen del lado negativo, ¿cierto? Estos son los electrones que salen del lado negativo, van y recorren el circuito y llegan por aquí. Van del lado negativo al lado positivo, entonces llegan por aquí. Eso es lo que hace una batería básicamente. Poner a circular los electrones, porque obviamente el potencial, lo que está creando ahí es un campo eléctrico, ¿cierto? Todos los potenciales crean campos eléctricos que mueven los electrones. Entonces las baterías lo que hacen es mover los electrones necesarios para poder cargar, por ejemplo, los capacitores. ¿Listo? Enseguida vamos a ver que este movimiento de electrones se conoce como corriente eléctrica, ¿sí o no? Pero por ahora no nos interesa eso. No nos interesa esa vaina, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a conectar un solo capacitor acá, ¿cierto? Sino que vamos a conectar varios capacitores a la batería. ¿Listo? Entonces, eso se puede hacer de dos formas. Entonces, se pueden conectar varios capacitores a una fuente, ¿cierto? A una batería. Entonces, fuente, batería, ¿qué más se llama? ¿Cómo más? Tiene muchos nombres, ¿cierto? Ustedes, además que saben un montón de nombres que tiene eso, fuente, batería, ya, ¿cierto? No me acuerdo de ningún otro más. Se pueden conectar varios capacitores a una batería, ¿cierto? A una batería. Y eso se puede hacer entonces de dos formas, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo. Listo. Hay dos formas de hacerlo. ¿Cuáles son esas dos formas? Entonces, esas dos formas son que la gente llama serie, ¿cierto? Se puede conectar capacitores en serie y capacitores en paralelo. ¿Listo? ¿Cuál es la conexión en serie? En serie es la más fácil. En serie es la más fácil porque usted simplemente conecta un capacitor detrás del otro, ¿cierto? Lo voy a simbolizar aquí de manera vertical. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La primera es en serie. ¿Cierto? ¿Cómo es en serie? En serie usted coge. ¿Será que cojo uno de estos? ¿Será que cojo estos? Bueno, no lo va a hacer a mano. Así que más feito, listo. Entonces usted coge un capacitor. Ya. Este es un capacitor de capacitancia C1, ¿cierto? Y aquí entonces conecta un cable que va a ir conectado al otro capacitor, a la placa del otro capacitor. Esto es C2. Y aquí, si tiene otro, pues entonces conecta otro aquí, que va conectado a la placa del otro capacitor, digamos C3. Entonces, en serie, usted los conecta uno detrás del otro, ¿cierto? Conecta uno y ahí a la placa del otro le conecta la otra placa del otro y así, ¿cierto? Y así se va yendo. Y todo esto, pues usted lo conecta a la fuente. ¿Listo? P. Y ahí ya quedó. ¿Cierto? Y ahí ya quedó. Eso es conectarlos en serie, uno detrás del otro. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando se conecte la batería, van a empezar a fluir por aquí los electrones, ¿cierto? Bueno, lo va a simbolizar simplemente con un menos. Estos son los electrones. Vienen por aquí los electrones, ¿cierto? Y llegan aquí, y aquí no tienen forma de pasar, no tienen forma de pasar. Entonces se empiezan a acumular en esta placa, ¿cierto? Es que hay un vacío. A veces uno de ellos salta, entonces se produce la chispa, ¿cierto? Se produce una chispa, se produce un rayito, que es el mismo principio por el que funcionan o se producen los rayos. Una carga aquí en la nube, digamos, la diferencia de potencial con la Tierra es tan alta que la carga se salta y eso es un rayo, ¡pum!
Listo, aquí a veces uno de estos electrones que llega acá se salta y es una chispa, ¿cierto? Bien, entonces, muchachos, ¿cómo es este cuento? Este cuento es, aquí llega las cargas negativas, ¿cierto? Se supone, y vamos a ponerlo así, ¿cierto? Por cada carga negativa que llega aquí abajo, entonces una de estas cargas repele a las cargas negativas de la placa de arriba, dejando, ¿cierto? Y manda a volar las placas negativas. Entonces, las placas negativas se van y llegan a la placa de aquí y repiten lo mismo. Llegan aquí y dicen como, no se puede. Y cada una de estas que llega repele a una de estas de arriba, ¿cierto? Y entonces, en consecuencia, estas se cargan negativamente. Si esas se cargan negativamente es porque la placa de arriba, como se quedó sin electrones, por ejemplo acá, queda positiva, ¿cierto? Positiva. ¿Por qué? Porque los electrones que llegaron aquí abajo mandaron a volar los electrones que estaban por aquí. Y entonces, cada plaquita de estas, las superiores, pues en este caso, queda cargada negativamente y aquí pues ya se cierra el circuito, mandan a volar a los electrones de acá y llegan entonces a la parte positiva. ¿Sí o qué? Ustedes ven que si eso pasa así, ¿cierto? Este montón de electrones que hay aquí son la carga de la placa inferior de C3. ¿Cierto? Y ustedes saben pues que un capacitor debe tener exactamente la misma carga en la otra placa, pero del signo opuesto. Entonces, si eso es así, la pregunta mía es, ¿qué creen ustedes, cómo creen ustedes que son las cargas en los tres capacitores? ¿Cierto? ¿Las cargas en los tres capacitores son iguales o son diferentes o no se puede saber? ¿Qué dice? Las cargas son iguales, son diferentes o no se puede saber. Profesor, no depende de la capacidad. Eso depende de la capacitancia. En este caso, no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el voltaje en los tres va a ser diferente. Entonces, el voltaje en los tres es diferente, pero como todos están en serie, la carga que llega acá es exactamente la carga que llega aquí en C3 desplaza exactamente la misma carga de la placa de arriba que es la que se viene para C2. O sea que si usted los conecta en serie, la carga debe ser exactamente la misma en todos. Entonces, como si fuera un continuo, ¿cierto? Es como si siguieran derecho, como ellos no tienen para dónde perderse, entonces deben tener exactamente la misma carga. Lo que cambia es el voltaje, ¿sí o qué? En las tres. ¿Por qué cambia el voltaje? Porque resulta que el voltaje es una propiedad, pues, fundamental del campo eléctrico, ¿cierto? Y como el campo eléctrico es conservativo, entonces el voltaje solamente depende, el voltaje en un dispositivo de estos, solamente depende del punto inicial y el punto final. Los tres capacitores empiezan y terminan en puntos diferentes, ¿sí o qué? Este empieza aquí, termina aquí. Este empieza aquí, termina aquí. Este empieza aquí, termina aquí. Solo por eso uno se esperaría que el voltaje fuera diferente, ¿cierto? Si ellos empezaran y terminaran en el mismo punto, el voltaje sería igual. Pero como empiezan y terminan en puntos diferentes, ¿cierto? Puntos diferentes. Este empieza aquí, termina aquí, por más o menos. Este empieza aquí, termina aquí. Obviamente los puntos son diferentes, no son el mismo, ¿cierto? Entonces el voltaje se reparte. Eso es lo que se llama iba a decir divisor de voltaje, pero es que ese es con las resistencias. Aquí con los capacitores no se habla de eso, ¿cierto? Entonces, el voltaje como que se reparte entre los tres, eso sí se reparte. Pero la carga debe permanecer igual en los que estén en serie, ¿cierto? Si tienen capacitores en serie, la definición básicamente es que sus capacitores van a tener la misma carga debido a que están uno detrás del otro y la carga no se puede perder, ¿cierto? Entonces, en serie, pongamos aquí, se conectan los capacitores uno detrás del otro. Uno tras otro, eso, pongámoslo así, más corto, ¿cierto? Uno tras otro. En consecuencia,
En consecuencia, la carga en todos los que estén ahí, pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, los que sean que estén en serie, ¿cierto? La carga es igual en todos ellos, ¿cierto? Pero el voltaje, no, en general, ¿cierto? El voltaje en cada uno de ellos, no, ¿cierto? En cada uno de ellos no es igual. Sin embargo, así el voltaje, digamos que el voltaje en este es V1, el voltaje en este es V2, el voltaje este es V3, ¿cierto? Sin embargo, como tenemos ese principio fundamental de toda la física, que lo más seguro es que uno se lo va a encontrar por todos lados, varias partes, ¿cierto? De las carreras, muchachos, ustedes si les toca ver, pues, o ya vieron, ¿cierto? Mecánica de fluidos, mecánica de fenómenos de transporte, un montón de cosas raras, ¿cierto? Ahí casi siempre aplica lo que es el principio de conservación de la energía. La energía está por todos lados, ¿cierto? Usted hace balances y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces eso está siempre por todo lado. Y aquí no es la excepción, ¿cierto? Aquí también hay conservación de la energía. ¿En qué sentido? Entonces, sería muy sorprendente, ¿cierto? Que yo coja los voltajes V1, V2 y V3, los sume y me diera más que el voltaje de la batería, ¿cierto? Si me diera más, ¿qué es lo que está pasando ahí? Yo cojo los voltajes de cada uno de los capacitores, los sumo, y digamos que me dé más que la batería. Entonces usted dice, se creó voltaje de la nada, ¿sí o qué? Porque no puede ser, ahí no puede haber un voltaje más grande que el de la fuente, ¿cierto? La fuente la que da el voltaje máximo, por decirlo así, ¿cierto? No puede crearse energía de la nada, en este caso, ni puede, en la realidad sí se pierde, ¿cierto? Pero aquí vamos a suponer que no se pierde tampoco ningún electrón. Entonces, la suma de los voltajes tampoco debe ser menos, debe ser exactamente igual. La suma de esos tres voltajes debe ser exactamente igual al voltaje de esa fuente, ¿cierto? No puede ser más, no puede ser menos, porque si no, estaríamos violando el principio de conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, pongamos eso por acá. Por conservación de la energía. Esa suma de esos voltajes debe ser por conservación de la energía. ¿Por qué energía? Pues que el voltaje es energía, básicamente energía potencial eléctrica, ¿cierto? Por conservación de la energía. Entonces, el voltaje de la fuente debe ser la suma de estos, y si hay 4, pues el 4, el 5, el 6, los que hayan ahí, en serie, ¿cierto? En serie. ¿Listo? Eso básicamente debe cumplirse en este caso. Bueno, entonces, como la carga en cada uno de ellos es igual, ¿cierto? Digamos, la carga Q. Todos tienen la carga Q, una carga Q. Tantos coulombs, o como es que, coulomb, como dice de los videos de YouTube, coulomb, yo digo coulomb, si así no la pronunciación, he estado mal toda la vida, ¿cierto? Pero yo digo coulomb. Entonces, a cada uno de estos voltajes, V1, V2, V3, vamos a aplicarle la definición de capacitancia. ¿Quién se acuerda cuál es la definición de capacitancia? A ver que ustedes que no me pueden defraudar en este momento. ¿Cómo es que era la capacitancia? Igual a la definición. La capacidad, eso, la capacitancia. La capacitancia es igual a... ¿Qué? Porque... Sí, ok, no le tocó a usted esos puntos. Sí ve. La diferencia potencial. Exacto. Okay. La carga sobre el potencial respectivo, sobre el potencial del capacitor. Muy bien. Entonces vamos a aplicar eso acá. ¿Cómo así? Porque es que usted aquí puede despejar. Puede despejar el voltaje. ¿Cómo? Entonces pasa este voltaje aquí a multiplicar y después pasa la capacitancia a dividir.
Entonces esto es Q sobre C, ¿cierto? Si usted tiene la capacitancia y tiene la carga, puede hallar voltaje, obviamente, siendo esto. Entonces, vamos a aplicar eso acá. Esto queda, por ejemplo, para el voltaje en el capacitor 1. Usted dice, es la carga, que es una sola, dividido la capacitancia, que en el capacitor C1 es C1, ¿cierto? Lo mismo para el voltaje 2. ¿El voltaje 2 qué es? La carga, ¿cierto? Dividido la capacitancia en 2. ¿Por qué Q igual? Porque la carga no se divide, ¿cierto? La carga no cambia. En serie, pues. En serie. Más lo mismo para el 3. Q sobre C3. Falta el voltaje total. Entonces usted se ve ese voltaje total. ¿Yo qué hago con ese voltaje total? Entonces, a ese voltaje total vamos a hacerle la misma. Pero es que no, eso no es un capacitor. No, no lo es. Entonces vamos a hacer como que si este voltaje fuera el voltaje de un capacitor desconocido, que no sabemos cuánto vale, pero entonces le vamos a aplicar la definición de capacitancia, ¿cierto? Podemos decir entonces que esto ahí inicia una carga, ¿cierto? La carga que sale acá. Y aquí sobre un capacitor desconocido, que vamos a llamar el capacitor, ¿cómo lo llamamos? Capacitor X, ¿cierto? Capacitor X. Digamos que podemos interpretar este voltaje total como el voltaje de un solo capacitor que tiene una capacitancia que no sé cuánto vale, pero que podemos hallar en este preciso momento. ¿Por qué? Porque usted tiene esa Q en todos lados. ¿Qué hacen ustedes con esa Q en todos lados? Aquí está Q aquí, Q aquí, Q aquí, Q aquí. Factor común. Factor común. Puede ser, ¿cierto? Pongámoslo así, ¿cierto? Q sobre CX, sobre esta capacitancia desconocida, pongámoslo aquí. Capacitancia desconocida, ¿sí o qué? Pero ya la vamos a conocer. Ya la vamos a conocer. Listo, entonces capacitancia desconocida, y aquí se saca factor común Q, 1 sobre C1, más 1 sobre C2, más 1 sobre C3. Pasa a dividir la Q, entonces le queda Q dividido Q, 1. Entonces es lo mismo que si usted las cancela. Entonces esto le queda que 1 sobre la capacitancia desconocida es 1 sobre C1, más 1 sobre C2, más 1 sobre C3, y de esta manera usted puede calcular la capacitancia X, que ya de ahora en adelante no vamos a decir capacitancia X, sino que la vamos a llamar capacitancia equivalente. ¿Por qué equivalente? Porque poner un solo capacitor ahí, con ese valor de capacitancia que nos diga esta expresión, equivale a tener los tres. Entonces ahí se ahorra usted unos pesos. Usted dice, no, estos tres capacitores en serie los reemplazamos por el equivalente, y me ahorro lo que valen esos otros dos, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que esto equivale, este circuito, equivale a tener un solo capacitor conectado a esta misma fuente, ¿cierto? Cuya capacitancia es esa capacitancia equivalente. Se puede reemplazar estos 3 o 4 o 5, los que sean, por la famosa capacitancia equivalente, y entonces obtiene, digamos, los mismos resultados en términos, sobre todo en términos de energía consumida por el capacitor. Este solo capacitorcito consume la misma energía que estos tres, ¿cierto? Bueno, eso puede ser contraproducente por ahí, ¿sí o no? Puede ser contraproducente por ahí, pero es equivalente, ¿cierto? Es equivalente. Yo no, pues tendría que mirar los costos, ¿sí o no? Bueno, este es uno solo, pero consume lo mismo que los tres. Entonces, quién sabe si el ahorro sí es verdad, ¿cierto? El ahorro sí es verdad. Entonces, aquí es muy importante manejar este asunto de las operaciones ahí, ¿cierto? Porque usted acá no puede llegar y decir, vamos a escribir eso. No se puede. Bueno, escribámoslo con rojo. Escribámoslo con rojo, muchachos, porque eso es importante. Usted no puede simplemente llegar aquí y decir, entonces, no hacer. No hacer. Usted no puede llegar y decir, bueno, ya tengo, yo sé que esta es la expresión de la capacitancia equivalente. Entonces, si me piden la capacitancia equivalente, yo volteo eso. Listo, no, malo, ¿cierto? Rotundamente malo. No se puede hacer eso. Usted no puede llegar de aquí
y decir que esto es igual a esto, jamás, ¿cierto? Y si quiere, lo prueban con numeritos, ¿cierto? Digamos que se tiene un medio más un medio. ¿Cuánto a esto? ¿Cuánto a eso? No. 1. 1. 1, ¿sí o qué? Entonces, si usted hubiera dicho, esto es lo mismo que lo volteo, 2 más 2, 2 más 2 no le va a dar 1, ¿sí o qué? Le va a dar 4. Entonces, vea que usted no puede llegar y voltear esto, no, malo. Usted no puede llegar y voltear simplemente esto y decir, entonces ya, C1 más 2 más 3, no, listo, no. Primero lo que tienen que hacer es poner aquí C1 lo que valga, por C2 lo que valga, C3 lo que valga, hacer esta operación, estas fracciones, y ya después usted llegue al valorcito 1 solo, ahí sí voltea la expresión, ¿cierto? Pero ahí donde está no la puede voltear, no puede hacer esto, listo, no puede hacer esto, jamás, no lo haga, listo, no lo haga. Enseguida vamos a hacer un ejemplo, obviamente, pero para hacer el ejemplo necesitamos la otra forma de conectar los capacitores, ¿cierto? O la otra forma que es en paralelo, ¿cierto? Paralelo. Cuando existe, muchachos, que existe una sola batería, listo. Cuando existe más de una batería, pues esto no aplica, ¿cierto? Ya ahí no hay elementos en serie ni en paralelo, ya hay que aplicar otra cosa, que son las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Las leyes de Kirchhoff. Entonces, pongamos acá, en paralelo. Listo. Entonces, en paralelo, ¿qué pasa? En paralelo lo que pasa, jóvenes, es va a conectar todos a los mismos puntos. Entonces usted ya sabe por dónde va la cosa, ¿sí o qué? Si yo los conecto todos al mismo par de puntos, entonces según lo que dije ahorita, hay una propiedad que no cambia, ¿cierto? Hay una propiedad que no cambia, es decir, usted va a tener la misma fuente de voltaje, qué sé yo, 5 voltios, lo que sea que de eso, ¿cierto? Y ya usted no va entonces a decir que los va a conectar uno, todos detrás del otro, no. Sino que usted dice, tengo este punto y de ese punto voy a conectar todos. Entonces yo de este punto voy a conectar el primer capacitor, también conecto el otro, no importa que el cable sea más largo o no, eso no importa, porque lo único que importa son el punto inicial y el punto final, vea. Punto inicial, punto final. Estos tres están conectados a los mismos par de puntos. ¿Cuáles son el par de puntos? Estos dos. Listo. Y obviamente pues esto va a la fuente, ¿cierto? Esto va a la fuente. Entonces en paralelo usted conecta los capacitores comienzan y terminan en el mismo par de puntos. Entonces ahí ya pasa lo contrario a lo que pasaba en serie, ¿cierto? ¿Cómo así que pasa lo contrario? Pues claro, porque es que aquí vienen los electrones, que son estos signos menos. ¿Listo? Llegan aquí y ¿qué va a pasar? Llegan los electrones ahí y se encuentran entonces con 3 caminos, ¿sí o no? Entonces, unos se vendrán por aquí, no sabemos cuántos, hay que mirar. Otros se vendrán por aquí y otros se vendrán por aquí. Listo. Entonces ahí la carga sí se divide. Ahí la carga sí es diferente en cada capacitor porque unos fueron por un lado, otros fueron por el otro lado, otros fueron por el otro lado, ¿cierto? Entonces las cargas no tienen por qué ser iguales, solamente serían iguales si los capacitores son iguales, pero no necesariamente son iguales, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Entonces, bueno, este es el capacitor 1, este es el 2, este es el 3. ¿Sí? Este tiene la carga Q1, la carga Q2, la carga Q3. Y obviamente, pues por aquí entonces ya después siguen los electrones, no sé qué. Y terminan de hacer su recorrido, los electroncitos, ¿cierto? Entonces, cada capacitor tiene su carga. Ahí sí es diferente, porque
¿cómo se llama? Se dividieron los electrones, se fueron por caminos diferentes y entonces hay más electrones en un lado que en el otro, ¿cierto? Bien. ¿Sí o no? Eso ahí es sencillo, pues. Entonces, ¿qué les iba a decir yo? La siguiente idea es, ¿cómo es el voltaje en los capacitores? Igual o diferente, ¿ustedes qué creen? Según toda esa carreta que hemos hablado Es igual. Es igual, ¿por qué? ¿Por qué? Porque empiezan los tres y terminan los tres en el mismo punto inicial, en el mismo punto final. Vea, este es el punto inicial para los tres. Que este cable es más largo, no me importa. Listo, porque el potencial no depende de la trayectoria, depende solo del punto inicial, el punto final. Que es que yo me vine por acá. Sí, de malas, el potencial es el mismo que en C2 y que en C3, porque los puntos inicial y final son iguales. Entonces, no importa que este cable sea más largo que este, importa, el potencial es el mismo ahí. Listo. Entonces muchachos, esa es básicamente la definición de capacitor en paralelo. Entonces, se conectan los capacitores, escribamos ahí, se conectan a los mismos puntos inicial y final. Esa básicamente es el principio de funcionamiento de estas, ¿cómo se llama eso? Esas extensiones que tienen varios tomas, ¿cierto? Son como esas reglas largas. Las regletas. Puede conectar usted varias ahí porque están en paralelo, entonces van a tener el mismo potencial, ¿cierto? Es básicamente por eso, se conectan a los mismos par de puntos. Par de puntos inicial y final en el circuito. Por ende, ¿cierto? Por ende, el potencial es igual, ¿cierto? El potencial es igual en los que estén conectados en paralelo, ¿cierto? El potencial es igual. Pero el potencial al voltaje. Bueno, sí, es lo mismo, ¿cierto? Potencial y voltaje es lo mismo, pero sí, hablemos más bien de voltaje. Pero sí, significan la misma cosa. ¿Listo? Voltaje, potencial, diferencia de potencial, ¿cierto? Todo es la misma cantidad. Bien, pero la carga sí se reparte, ¿cierto? Sin embargo, la carga es la que sale de aquí. ¿Verdad? Que la carga aquí, la carga Q, es la que sale de la fuente. Y aquí se reparte en Q1, Q2, Q3. ¿Cierto? Pero usted sabe que no se puede perder carga idealmente, ¿cierto? Todos sabemos que en un circuito de verdad, lo más seguro es que hay partes que se calientan y entonces ahí hay pérdidas de, ¿cierto? De energía, de carga. Entonces, pero aquí, en el papel, ¿cierto? En el papel, idealmente, no se puede perder ni una sola carga. Entonces, a pesar de que la carga aquí es, digamos, Q1, aquí es Q2 y aquí Q3, la suma de esas tres debe ser la carga que sale de la fuente, ¿cierto? Los electrones que salen de esa fuente, no se le puede perder, ni usted puede sacar un electrón de la nada, ¿cierto? Usted crea un electrón pues de la nada, no, ahí no pasa eso, ¿cierto? Eso no pasa ahí. Entonces, eso se llama conservación de la carga, ¿cierto? Por el principio de conservación de la carga, por el principio de cancelación, el principio de conservación de la carga, Entonces, la carga que sale de la fuente Q debe ser igual a Q1 más Q2 más Q3. Okay. No puede haber ni un electrón más ni un electrón de menos. ¿Listo? Bueno, y lo que vamos a hacerle a estas Qs es que otra vez vamos a aplicar la definición de capacitancia. Por ejemplo, C, como ustedes me dijeron, es Q sobre B.
Si usted de aquí despeja Q, entonces Q es C por B, ¿cierto? C por B. Esa hay que saberla, esa es la fundamental para estas cosas, ¿cierto? La definición de capacitancia. Entonces, apliquemos la Q1. Q1 es, según la definición de capacitancia, la capacitancia que es C1 por el potencial que es B. Es el potencial en todo lado. Ahí no hay nada que hacer, ¿cierto? Más Q2. ¿Cuánto vale Q2? Ah, bueno, entonces es la capacitancia 2 por el voltaje. Más Q3, que es la capacitancia 3 por el voltaje. ¿Sí? Por el voltaje. Y por último, pues le vamos a aplicar otra vez ¿cierto? La misma idea a Q. ¿Q qué es? Entonces la Q es la carga que sale de la fuente, ahí no hay ningún capacitor, no. Entonces dice, bueno, entonces vamos a hacer como si Q fuera la carga de un capacitor imaginario que no conozco y cuyo voltaje sube. Entonces vamos a aplicarle aquí la capacitancia, vamos a decir que es una capacitancia X desconocida por el voltaje, ¿cierto? Entonces otra vez, vea, capacitancia desconocida, que otra vez vamos a conocer ya inmediatamente. Y esta es más fácil. Esta es más fácil de encontrar. Muchísimo más fácil, ¿sí o qué? ¿Por qué muchísimo más fácil? Ah, porque es que usted llega aquí y cancela, ¿sí o no? O sea, que B está en todo lado, ese voltaje. Entonces, chao. Puede hacer lo mismo que hicimos ahorita, saca el factor común al lado de la derecha, pasa a dividir, y usted se da cuenta que eso se cancela, eso no hace nada ahí. Entonces esto queda C, la capacitancia equivalente, llamémoslo de una vez ya equivalente, esa C desconocida, vamos a decir ya que equivale entonces a la suma de las tres. Cuando usted tiene capacitores en paralelo, para hallar la equivalente, lo único que hay que hacer es sumar. Sumar, nada más. Eso es todo lo que hay que hacer. Suma las capacitancias. Ya, eso es demasiado fácil. Hallar la capacitancia en paralelo es demasiado fácil. Listo. Y si usted tiene 4, pues 4, 5, 6, 7, los que sean en paralelo. Listo. Para paralelo. Bien. Bueno, entonces esto que acá, lo que estamos diciendo es que esto equivale, vamos a decir, equivale otra vez a reemplazar esos tres por uno solo. ¿Sí o qué? Uno solo cuya capacitancia es esa que usted acabó de hallar allá. Listo. Se puede reemplazar esos tres, y si son 4, pues mejor, se ahorra ahí, qué sé yo, como 1.500 pesos, eso vale como 500 pesos o menos, ¿cierto? Esos capacitores, menos mal son baratos, porque uno se los tira bastante. Uno tiende a dañar bastantes capacitores, muchachos. Ojalá y ustedes no dañen ninguno en sus experimentos. Yo, por ejemplo, me estallé uno prácticamente en la cara. Explotan muy bueno, profe. Explotan bueno, ¿sí o qué? Sí. A mí se me explotó uno así, yo lo conecté mal, estaba distraído, y lo conecté al revés. ¡Oh! Eso es chiquitico, eso es como chiquitico, eso es del tamaño de aquí del pulgar, ¿cierto? Y más delgadito. Y eso estalló una marea gigante ahí, yo pensé que ya había muerto. Pero no pasó nada. Menos mal, es súper barato, ¿cierto? Me tocó pues después pagarlo, pero eran como 500 pesos. Bueno, entonces, sin embargo, es muy útil. Ustedes saben pues que yo creo que más de uno de ustedes ha visto por ahí muchos capacitores en muchos circuitos industriales, pues, ¿cierto? De todos estos dispositivos electrónicos. Bueno, y entonces, ¿qué les iba a decir yo, muchachos? Les iba a decir yo lo siguiente. Ah, bueno, más un ejemplo, ¿cierto? Más el ejemplo. Ejemplo. Profe, Listo, dígame. o sea que eso es lo contrario de las resistencias. ¿Eso es lo que es la resistencia? Sí, señor. Sí, señor. Las resistencias en paralelo se encuentran así, ¿cierto? Y las resistencias en serie se encuentran así. Exacto, ahorita después vamos a hablar de eso. Vean ya cómo se ve. Mira, mira. Profe, pero entonces ese ejercicio ya quedó así. Así. No, esta es la forma para usted hallar las capacitancias equivalentes. Ahora vamos a hacer el ejercicio. O sea, hallar capacitancias equivalentes utilizando estas cositas. ¿Listo? Pero sí, ahí no vamos a decir, pues, nada más. Ahí ya quedó, ¿cierto? Que esta es la capacitancia equivalente de estas tres. ¿Listo?
Cuando usted tiene en paralelo, pues la reemplaza por esta 3. Vea esta pendejada. Bueno, a ver, ¿será que si me salgo para otra se arregla? A ver, se volvió hasta aquí. Ah, jue madre. Ese es el propio bug entonces. Si lo ven, muchachos, están espantando ya en este. ¡Eh! Persiste. ¿Dónde están ustedes por acá? Están espantando, muchachos, en este OneNote. Eso es como ya, no hagamos nada más, ¿cierto? Sí. Sí, se ranchó. No, esto se arregla. Esperen, yo miro. A ver si esto también. Ah, jue madre, sí. Listo. Eso se arregla si me salgo y vuelvo a entrar. Así que me saldré y vuelvo a entrar. Listo. No se demora pues mucho. Vamos por aquí. No se demora mucho. Bueno, oíste, yo no sabía esto de los equipos así pero pues me gustó lo de los equipos así. Es más, ustedes ahí van a poner sus cosas y ya yo no tengo que hacer casi que ningún trabajo de organizar nada. Ustedes ya tienen todo. Acá. Es en el otro grupo. Espera, yo abro esto. Ah, bueno. Archivos. Sí. Si no, si algo yo lo muevo para donde yo quiera. ¿Sí? Okay. Listo, hágale. Bueno, ¿qué le está diciendo yo? No hay que esperar que esto termine, ¿cierto? Entonces, jóvenes, no, lo que vamos a hacer es utilizar esas cositas de lo de las capacitancias equivalentes en un ejercicio, ¿vale? Vamos a hallar la capacitancia equivalente de un circuitico donde hayan pues varios, ¿cierto? Donde hayan varios. Pues está como se enojó esta chandita aquí. Nada. Ya lo cerré. Ya volvió a abrir. Creo que ya lo cerré, ya volvió a abrir. Entonces vean que, bueno, yo creo que ahí ya. Eso me pasaba antes, pero hace mucho tiempo no me pasaba. Pasaba hace rato no pasaba una cosa de esas. Entonces vamos por acá. Ejercicio. Bueno, ejercicio. Bueno, muchachos, sí, además de eso les iba a decir que hemos hablado pues que los capacitores almacenan energía, ¿cierto? En forma de campo eléctrico, pero no les he dicho qué energía, cuánta energía almacena, ¿sí o no? Entonces uno puede hacer un calculito que no vamos a hacer aquí en este momento, sino que yo les voy a escribir ahí cómo calcular la energía almacenada por un capacitor, ¿sí o qué? Energía almacenada por un capacitor. Energía almacenada por un capacitor, no importa la forma del capacitor, si es de placas paralelas, si es de cilíndrico, esférico, no importa, ¿sí o qué? Siempre usted puede calcular Q, puede calcular la energía E como la carga que tiene el capacitor al cuadrado, ¿cierto? Dividido 2 veces la capacitancia, ¿cierto? Uno puede hacer este calculito, implica hacer una integral ahí, pues, medio sencilla, ¿cierto? Pero entonces no lo vamos a hacer. Ustedes van a creer que esta es la energía almacenada en el capacitor. En cualquiera de estos, por ejemplo, yo le digo, oye, la energía en este capacitor. Entonces coge la carga de ese capacitor y la divide la capacitancia. Si no conoce uno de los dos datos, hay que encontrarlo, ¿cierto? De alguna manera. Listo, esto le dan joules. Listo. Entonces ahora sí, hagamos un ejercicio.
ejercicio. Listo, voy a poner por aquí una fuente. Una fuente. Pero derecha pues. Una fuentecita que tiene 5 voltios. Listo. 5 voltios. Y entonces por aquí vamos a conectar unos capacitores. Aquí voy a poner 2. Este. Voy a poner este. Y aquí voy a conectar entonces otros por aquí. Voy a conectar este. Voy a conectar este con este. Yo creo que por ahí hay programas para dibujar esto bien, pero bueno, ya lo hice, ¿sí o qué? Algo así. Entonces, cada capacitor de estos tiene, a ver, pongámosle que esto vale 2 microfaradios. La capacitancia de ese, 2 microfaradios. El del lado que tenga 4 microfaradios. El de arriba que tenga, pongámosle 5 microefes. Y este que valga, bueno, que valga lo mismo, 5 microefes. Este que valga, bueno, 5 no. Para poderlo distinguir ahorita, pongámosle 10. Y este que valga 15. 15 microefes. ¿Listo? Microfaradios. Entonces ahí podemos preguntar varias cosas. Muchachos. Primero, ¿cuál es la capacitancia equivalente del sistema? Segundo, yo les puedo decir, dígame cuánto vale, qué sé yo, el voltaje. El voltaje en uno de estos, por ejemplo acá, el voltaje en este de 5. ¿Listo? ¿Cuál es la energía, por ejemplo, en este de 10? Qué montón de problemas hay, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? ¿Cuál es la capacitancia equivalente? ¿Cuál es la capacitancia equivalente? Usted pues ya se dio cuenta que hay unos en serie y hay otros en paralelo. ¿Listo? Entonces, hay que ir paso por paso. No es que usted coja esto y diga, bueno, ya esto está... No se puede, ¿cierto? Estos dos están en paralelo y estos dos están en serie. ¿Este cómo está? En serie con el equivalente de estos dos, ¿sí o no? Bueno, entonces hay que ir paso por paso. Pongamos aquí cuál es el voltaje. ¿Cuál es el voltaje? En el capacitor de 5 microfaradios. Y bueno, C, ¿cuál es la energía almacenada en el de 10 microfaradios? Listo, unas preguntas bien buenas para ese problemita, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y obviamente, muchachos, la idea es que ustedes sean los que más hagan en este momento, ¿sí o qué? Los que más hagan en este momento. Entonces, primer paso, ¿usted por dónde empieza? Usted empieza por los que sean evidentes, que están en serie o en paralelo. ¿Cuáles son evidentes aquí? Por ejemplo, el D2 con el D4, ¿están cómo? Los dos están en serie, profe. Están en serie, entonces usted puede hallar el equivalente. Exacto, entonces puede hallar el equivalente de estos dos. Estos dos están evidentemente en paralelo, ¿cierto? Ambos comienzan y terminan en los mismos puntos. Entonces puede hallar el equivalente de estos dos. Entonces lo que usted va a hacer es decirme cuánto vale, por ejemplo, el equivalente del de arriba, para yo ponerlo ahí, y después operarlo con este de acá, y me va a decir el equivalente de que hay aquí abajo, pongámoslo también en azul, para que usted sepa que ese es el que se encontró después de hacer el equivalente del D2 y el D4. Y aquí está pues la batería. Entonces dígame cuánto vale este y cuánto vale este. Ahí no, que es muy fácil, ¿sí o qué?
que es el que está en paralelo. En paralelo se puede hacer ya. El paralelo vale 25. 25, exacto. Y entonces faltaría el otro. 25 microFs acá, 5 microFs acá. Y faltaría este, que entonces para este de acá, digamos que es la suma, digamos, pongámoslo por acá para que usted no se pierda. ¿Esto qué fue? 15. Porque son el paralelo de esos dos, ¿sí? Todo esto es 10 microF más 15 microF. Y eso es esto. ¿Sí o no? Este entonces, para hallar este, digamos, llamamos a esto, voy a llamar a este C1. Entonces, para hallar C1, usted hace 1 sobre C1 igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 4. Y aquí usted me va a decir cuánto vale C1. Tómese su tiempo, con calma, ¿cierto? Ahí uno puede muy fácilmente meter las patas, ¿sí o qué? Listo. 1,33. 1,33, listo. ¿Todos están de acuerdo o qué? MicroFs. ¿A todos los dio eso o no? Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces aquí hay que sumar esto. ¿Cómo se suma esto? Usted puede hacer acá varios trucos. O puede hacer este por este más este por este, ¿cierto? Este por este más este por este, dividido este por este. O puede multiplicar y dividir este por 2. Y entonces le queda 2 sobre 4 más 1 sobre 4. Como tienen el mismo denominador, esto queda 3 sobre 4. ¿Cierto? 3 sobre 4, muy bien. Y entonces C1, ahí sí, usted lo voltea. C1 es 4 sobre 3, que es exactamente 1.33. Sí, señores, sí, ok. Sí, señores, bien. O se multiplican y se suman. Se multiplican, o sea, 4 más 2, sí. 4 más 2. 4 por 2 sobre 4 más 2. Ajá, ya, pero ya después, ¿cierto? Ya usted lo había volteado entonces de una vez. Sí, sí, señor. Da eso, da eso. Listo, claro que esa sirve cuando hay 2, ya cuando hay 3. Ah, sí, claro. Sí, ok. Exacto. Bueno, entonces da 1.33 microFs de aquí. MicroFs. Sí, ok. Bueno. Si da 1.33 microFs, nos falta entonces ya otra vez, usted dice, bueno, entonces esto equivale, vean que ya estamos pues más cerca de volverlo una sola, ¿cierto? Esto equivale a, y usted tiene aquí entonces estos dos en serie. Estos dos en serie, entonces hay que encontrar el equivalente de esos dos. ¿Listo? 4,166. 4,166. Ah, ustedes están volando por voladores. Entonces, el de este también es una serie, ¿cierto? Vamos a decir entonces que esto es C2, 4,66. Ponlo así. ¿Sí o qué? Démoslo así, vamos a ver, vamos a comprobarlo pues. 1 sobre C2 es 1 sobre 25 más 1 sobre 5. ¿Sí o no? Puedo multiplicar aquí por 5 y entonces arriba por 5 y esto me queda 5 más 1, 6 sobre 25. O sea que C2 es 25 sobre 6, que es un poquito más de 4, sí. Un poquito más de 4, a ver, 25 sobre 6. 100, no, pero usted me dijo otra cosa, ¿cierto? A lo que yo 166, sí, señor. Entonces me falta es uno acá. Muy bien. Microfaradio, ¿cierto? Y ya solamente falta el paralelo de esos dos. Y ya acaba, ¿cierto? Ya acaba con el literal A. Entonces esto es equivalente, ¿cierto? Esta es la flecha de
equivalente. Entonces, esto es equivalente a, pongámoslo por aquí en verde, para simbolizar que usted ya acabó, ¿cierto? Para ahí. Entonces ya usted halla aquí la equivalente, que es básicamente la suma, ¿cierto? Están en paralelo la suma de esos dos. Entonces es 4.66, 166 más 1.33. Eso da pues obviamente 5 como con, ¿cuánto? 5,5. Algo así, ¿cierto? Más Sí, profe, da 5.49. 5.49, exacto. Entonces podemos decir que esto da 5A. Esto da 5.5. Bueno, 5.5 microfaradios. Y esa es la equivalente, ¿cierto? Es decir, usted puede reemplazar todo ese arreglo que hay ahí por este, ¿cierto? Y si usted calcula la energía de este solito, y después viene y calcula la energía de todos y las suma, da lo mismo. Da exactamente lo mismo. ¿Sí o qué? ¿Cómo calcula la energía? Pues dice, bueno, la energía de este es Q cuadrado sobre 2C. Usted tiene que saber la carga acá, pero la carga acá se puede hallar, dado que se conoce el voltaje, ¿cierto? Usted puede hallar esta carga, la capacitancia la tiene, y entonces halla la energía de esto. Y hace lo mismo para todos. El problema es que le toca hallar las cargas de todos, pues, ¿cierto? Pero se puede. Y una vez usted lo haga, puede sumar todas las energías que hay en cada capacitor y nos tiene que dar lo mismo que nos dé por acá, ¿cierto? Eso se puede comprobar, pero no lo vamos a hacer en este momento. Vamos a seguir con el literal B, ¿cierto? Literal B, esto es el la. Bien, entonces todos de acuerdo, muchachos, ahí con el 5.5, ok. Sí, profe. Listo. Profe, ¿puede subir un momentico, porfa? Yo le tomo aquí una captura. Claro, hermano, ahí, ok. Otro poquito, por. Un poquito. Ya usted me dirá, ¿cierto? Listo, profe, gracias. Listo, hermano. Bueno, y entonces vamos al B. El voltaje en este. ¿Cómo halla usted el voltaje en ese capacitor? Profe, Dígame. ¿puedes subir un poquito la... Yo miro una cosa en la... no, bájelo más, yo... Lo bajo. Por aquí. 25 más 5. Profe, el equivalente de arriba no era 1,33. Este de acá. Sí, arriba, el otro. El equivalente de los dos de arriba. Era 1,33. No, ese no es el de acá de abajo. Estos dos. 1,33 es el equivalente de 25, de 25 y 5. De 25 y 5 no, véalo aquí. Es este, 4 con algo. Porque el de 1,33 es este, el de 2 con 4, si va. 1 un medio más un cuarto. 1,33. Este de acá. Sí, Eso. sí, profe, no, muchas gracias, ya. Listo. Bueno, ¿qué les iba a decir yo? Ahora, ¿cómo hallamos este voltaje? Eso es una pregunta ahí, ¿cierto? Medio tediosa, porque es como medio, hay que devolverse, ¿cierto? Hay que deshacer los pasos. Entonces, para usted hallar esta capacitancia, veis que esta capacitancia, este voltaje en este, usted necesita dos cosas. Primero, la capacitancia, ya la tiene, si vale, 5 microfaradios. Pero necesita, para hallar el voltaje, necesita la carga, que no la tiene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace? Ahí está la cosa, ¿cierto? Usted tiene que mirar, bueno, este de acá
está en serie con el equivalente de estos 12, ¿o qué? Con el equivalente de este, o sea, estos 25, está en serie con este. O sea que la carga en estos dos es igual. ¿Sí o qué? La carga en esos dos es igual. Bueno, ¿cuánto vale? No, todavía no sabemos, pero ya sabemos al menos que la carga en estos dos es igual, ¿cierto? Listo. Y entonces esa carga es la misma que aquí. Pero, dice, bueno, la carga en el de 25, que es el equivalente de estos, más el de 5, que es el que a mí me interesa, es la misma que aquí. ¿Por qué? Porque esa es la definición de estar en serie. La carga en este de 5 es la misma que hay en el equivalente, obvio. Eso fue lo que vimos por arriba. Y esta carga yo sí la puedo encontrar. Yo sí la puedo encontrar porque aquí yo ya sé que el voltaje tanto en este como en este es de 5 voltios, ¿cierto? Entonces, si yo sé que el voltaje en este es de 5 voltios, que también es el voltaje en este, yo ya puedo hallar la carga en este. Y una vez hallé la carga en ese, esa es la misma carga en este de 5. Ya con eso puedo hallar el voltaje. ¿Sí vieron? Hay que empezar como a devolverse. Volverse, ve yo qué tengo, qué no tengo. Entonces, todo eso que yo dije, ustedes lo van a hacer, ¿cierto? Primero van a hallar la carga aquí. La carga aquí. Sabiendo que ahí el voltaje es de 5. ¿Por qué? Porque es que este está paralelo con este y con la fuente. Entonces, el voltaje de 5 es el mismo que aquí, es el mismo que aquí. Entonces, usted con eso puede hallar la carga. La carga en este capacitor. Igual a tal cosa. Y una vez usted haya la carga, esa es la misma carga que hay aquí. Y por ende ya puede hallar el voltaje que usted le pide, ¿cierto? El voltaje en el de 5 microfaradios. Entonces, muchachos, ustedes van a ir descifrando eso, ¿cierto? Mientras yo meto un vasito de agua, pues, listo, estoy como seco. Van descifrándolo y me dicen cuánto vale, ¿cierto? Acuérdense que esto aquí vale 5 voltios, el potencial, y como estos están paralelos, también 5 voltios, y estos 5 voltios. Ya con ese dato usted puede hallar Q, y con Q ya puede hallar el voltaje en este, que es el que están pidiendo, en este de 5 microF, que hay aquí arriba. Entonces, bueno, ahí se lo voy a dejar. Usted lo haga. Listo, para que usted lo hagan. Ya vengo, pues, muchachos, ya vengo. No hay afán, háganle a ver tranquilos ahí. A ver cuánto les da. Listo.
Bueno, muchachos, ¿qué les dio, pues? ¿Qué les dio esa vaina ahí? A ver, yo miro por acá. Ah, vea, pues ya se ranchó otra vez. ¿Sí ven? Ah, bueno, ahí apareció. Apareció, está ya como confundido este mano que yo no sé. Bueno, entonces, ¿cuánto da esta Q? Esto da, la Q es capacitancia por voltaje, ¿cierto? Entonces, 4 por 5. 4.166. 20.8, profe. 20.8, exacto. Sí, señor. 20.8. ¿Qué? ¿Qué unidades tiene eso ahí? Con este micro, esto queda micro coulomb, ¿sí o no? Micro coulomb. Bien, y entonces con esa carga usted ya puede calcular el voltaje acá. ¿Por qué? Porque la carga, esta 20.8 micro coulomb, es la misma aquí y aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en serie. Están en serie. Entonces, ese voltaje ahí sería carga, ¿cierto? Sobre capacitancia. 5 voltios. 5 voltios, sí, señor. 20.8 que dio la carga aquí, ¿cierto? 20.8 microFs. Dividido, le dio 5 ya, le dio 5. Dividido la capacitancia que es 5 microFs. Esto es 5 microcoulomb. Mucho cuidado ahí, ¿cierto? Mucho cuidado ahí. Esto es microcoulomb. Y esto era 5 microFs, que es microfaradios. Y entonces esto da 20.8 dividido 5, eso da, ¿cuánto? 5.2, algo así, ¿cierto? 15 dividido 5. Ah, 4, oiga. Ah, pues 4.266, obvio. Voltios. Claro, porque aquí esto es lo mismo. Bien. ¿Hasta nos dio eso o no? ¿A quién no le dio eso? ¿A quién no le dio eso? A ver, ¿a quién no le dio? ¿A quién no le dio esa vaina? Estaba fácil, ¿sí o qué? Además, yo creo que ya hicieron ustedes la energía. Bueno, no, de pronto no, ¿cierto? Pero ya casi, ya casi. La energía en el de 10. ¿Qué les falta para calcular la energía en el de 10 microfaradios? Vamos acá, sí. La energía en el de 10 microfaradios, ¿cómo lo harían ustedes? Entonces ustedes tienen la expresión O cuadrado sobre 2C. La C la tienen porque es en ese ¿de cuánto? De 10 que por aquí arriba. Entonces tienen la C porque tienen la capacitancia. ¿Qué es lo que le falta? Pues la Q. ¿Y de dónde sacan la Q? ¿De dónde sacan la Q, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de dónde sacar esa Q de ese capacitor aquí por ahí arriba? Ya prácticamente está. Solamente hay que hacer otra, digamos, inferencia, ¿cierto? Solamente otra inferencia, porque usted esta Q de 20,8 es la que hay también en 25, ¿cierto? Con esa Q y con esos 25, ¿qué puede hallar usted? ¿Cierto? Esta carga es la que hay tanto aquí como aquí, ¿cierto? Y usted con esta carga y con esta capacitancia, ¿qué puede hallar? ¿Qué puede hallar, muchachos? Nada. El aire. La fuerza de
Voltaje. Oye, ¿qué? A fuerza. Fuerza. ¿Cómo lo llamamos ahí? Usted puede hallar, usted tiene la carga, tiene la capacitancia. Entonces puede hallar, dala por aquí, tiene la carga, tiene la capacitancia, puede hallar acá. Voltaje. El voltaje, exacto. Entonces puede hallar el voltaje aquí. Y ese voltaje, como estos dos están en paralelo, es el voltaje que hay en el de 10. Y ya con ese voltaje y con esta capacitancia usted puede hallar la carga. Y esa es la que necesita para la energía. Listo. Entonces, primera tarea, que ustedes me digan cuánto vale el voltaje aquí. Voltaje ahí, que es cuánto. Es la carga, 20.8 microcoulomb dividido 25 microfaradios. Eso da el voltaje, que entonces sería el mismo voltaje acá, y como ya es el mismo voltaje ahí, entonces ya con eso usted puede hallar la carga ahí. Y esa carga viene y la mete acá, y pues listo. Pues listo. Ahí ya hay la energía, ¿cierto? Entonces hagámoslo, muchachos, díganme cuánto vale esa carga allá en el capacitor de 10. Esta cosa. Profe, ¿me podría explicar algo, por favor? Claro, claro. Profe, ¿me puede indicar de nuevo de dónde salió el 20.8? El 20.8, claro, sí, señor. A ver, recapitulemos por aquí. Ah, sí. Entonces, el 20.8 resultó de que nosotros conocíamos ya esta capacitancia acá, ¿sí o no? Esta. Porque era el equivalente de esos dos. Sí. Exacto. Y como estos dos capacitores ya están, digamos, conectados a la batería, ¿cierto? Están en paralelo entre ellos dos. Entonces, el voltaje que hay aquí es de 5. Y aquí también, está en paralelo, ¿cierto? Sí. Entonces, la carga es 5 por 4, por esto. ¿Cierto? Voltaje por capacitancia. O capacitancia por voltaje. Entonces, usted multiplica 5 por esto y le da esto. Ok. Listo, profe, gracias. Listo, mal. Pues esa carga no da 8.3. Esa carga, yo creo que sí, 8.3. Vamos a ver. Entonces, el voltaje, 20 con 8, dividido 25. 0.83, ¿sí? Por 10, 8.3. Sí, señor. 0.83 voltios. Por 10 microfaradios da 8.3 microcoulombios. ¿Sí o no? Sí, señor. Muy bien. Eso da. Y ya con eso, pues usted va a la carga Q, la reemplaza. ¿Sí o no? Ahí sí es mejor que cuando haga la energía, lo pase a coulombs. Bueno, eso también le dan microjoules, pero bueno, como quiera. Lo puede poner el 8.3 allá en el Q cuadrado, dividido 2C, ¿cuánto es la capacitancia? 10. Y lo que le dé le va a dar en microjoule, ¿cierto? Entonces, vea que ya la energía es, ya viendo allá o eso, la energía es 8.3 microcoulomb al cuadrado, dividido 2 veces
o sea, 20 microfaradios. Esto se puede hacer perfectamente aquí, 8.3 al cuadrado dividido 20, y lo que le dé le va a dar en micro joule, porque ustedes saben que la energía se mide en joule. Entonces, hagámoslo pues, hagámoslo a ver cuánto da. 8.3 Da 3.46, profe. 3.46, sí señor. 3.46 microjoule. Listo. Entonces vean que es como un ejercicio de devolverse sobre los pasos para responder esas preguntas. Listo. Responder esas preguntas que hay. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con esta vaina? Puede parecer medio enredado, pero a la final, pues, usted se da cuenta de esas cosas, cuando usted maneja la definición de serie y paralelo, que entonces ahí la carga es igual, en el otro el voltaje es igual, entonces ya ahí se le hace más llevadero, ¿sí o qué? Y eso es lo que hay que básicamente dominar. Las definiciones, muchachos, los conceptos, eso es lo básico. Eso es lo básico. ¿Listo? Listo, profe. Listo, hermano. ¿Qué les iba a decir yo? Ustedes tienen clase a las 8. Yo también. Deberíamos como comer algo que... Claro, claro. Bueno, hermano, hablamos pues cuídense bastante. Hablamos entonces el viernes. Listo. Listo, profe. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.